Bienvenidos a un nuevo encuentro de este curso de desarrollo personal y el tema que vamos a desarrollar hoy vamos a hablar de la creatividad, un tema que me encanta, me encanta compartirlo y de alguna manera romper con algunos paradigmas que tienen que ver con la creatividad, ¿no? Yo creo que es fundamental la creatividad para nuestro desarrollo personal, por eso incluimos este tema en el curso, algo que no se aborda muy comúnmente cuando se habla de coaching, se habla de liderazgo personal, no se habla tanto de la creatividad y desde mi mirada es algo fundamental. Primero hay que romper con esa idea de que la creatividad tiene que ver solamente con el arte, ¿no? Vieron que parecería esto, ¿no? Que para ser creativo tenés que, no sé, pintar, hacer música, escribir, es como que estaría vinculado a eso, ¿no? Y yo digo, la creatividad, vos podés ser creativo, yo puedo ser creativo, todos somos creativos. El tema es qué tiempo le dedicamos a desarrollar esa habilidad y también para qué nos sirve ser creativo. Quiero comenzar este encuentro con una frase que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Stanislav Banrach, Ágilmente, y dice que la creatividad en nuestras vidas significa no solo la capacidad de resolver problemas, destrabar conflictos o lucirse en el trabajo, sino de tener una vida mejor y más disfrutable. Fíjense cómo comenzamos yéndonos para un lado totalmente diferente. Hablamos de la capacidad de resolver problemas. O sea, la creatividad tiene que ver con eso, con desarrollar una capacidad de resolver problemas o destrabar conflictos o de lucirnos en nuestro trabajo, por ejemplo, en el ambiente laboral. Bien, y además, sobre todo, tener una vida mejor y más disfrutable. Fíjense lo importante que es que aprendamos a ser creativos. Es fundamental. Bien, ¿por qué tenemos como tan abajo de la alfombra la creatividad? Bueno, primero y ante todo es porque nunca la desarrollamos, ¿no? La realidad es que nuestra educación tradicional no nos enseña mucho sobre creatividad, ¿no? Y la primera distinción que quiero traer es esto, que podamos diferenciar a modo de conocer simplemente, ¿no? No es para que lo tengamos que saber, pero sí que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿no? Tenemos lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, que tiene que ver con el razonamiento, el lenguaje hablado, escrito, los números, la lógica, la matemática, tiene que ver con, básicamente podríamos decir, para entender de una manera, con el razonamiento, ¿bien? Con la razón. ¿Ok? Algo que es fundamental y es importante, ¿no? No estamos diciendo que no, al contrario, es muy importante. Pero, de alguna manera, es lo que siempre hacemos foco, ¿no? En la escuela, primaria, secundaria, facultad, lo que sea que hayas hecho, seguramente siempre el foco está puesto ahí, mayormente, ¿no? Y después tenemos el hemisferio derecho, que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con las emociones, que ya vamos a abordar más adelante, que tiene que ver con la creatividad, que es lo que estamos abordando ahora, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con nuestra imaginación, bien, con nuestra creatividad, podríamos llamarlo de una manera, con lo que no se ve, bien, con lo que no es lógico, ¿ok? Vuelvo a lo mismo, lo importante es que podamos complementar estos dos hemisferios, ¿no? No estoy diciendo que solamente tenemos que ser creativos, también está la lógica, están los números que nos pueden servir, está el escribir, está el leer, que nos permiten aprender un montón de cosas, ¿ok? Ahora, y lo interesante de esto es que cuando queremos hacer algo diferente, es donde necesitamos buscar en otro lado. Porque si, como dice Einstein, ¿no?, querés resolver un problema con la misma mentalidad que la que fue creado, y vas a estar dando vuelta en lo mismo. Es ahí donde necesitamos que aparezca el hemisferio derecho para poder hacer algo diferente. ¿Ok? La gran pregunta que seguramente te estarás haciendo es, bueno, ¿cómo hago para desarrollar o para que aparezca mi lado creativo? Bien, y acá es donde te quiero compartir algunos tips, si se quiere, que me han servido a mí para poder y he aprendido para estar en un lado creativo, o como me gusta llamarlo a mí, un estado creativo. Bien, lo primero que tenemos que hacer, algo que
que no es algo simple, pero que se puede lograr, es salir de la razón, es salir de la mentalidad lógica. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, lo primero que podemos hacer es conectarnos con nuestra emocionalidad, conectarnos con nuestra corporalidad. ¿Bien? Vieron que estamos acostumbrados, ¿no? Seguramente te habrá pasado viste, esta idea de separar el cuerpo de la mente, ¿no? Como que no escuchamos el cuerpo, como que damos importancia a la mente, ¿no? Nuestro cuerpo habla, y habla mucho, como hablan nuestras emociones. Entonces decimos, cuando logramos conectar, ¿no? Nuestra mente, nuestra razón, con lo que sentimos, con lo que nos pasa, y con nuestra corporalidad, podemos empezar a estar en un lugar más creativo, ¿bien? Y poder salir de lo que denominamos estar en un estado contraído. Seguramente te habrá pasado, cuando te lo diga vas a saber de qué hablo, ¿no? Un estado contraído es cuando estás reactivo, ¿no? Por ejemplo, ¿viste? Cuando estás al borde que reaccionás, que estás como diciendo, está por llegar la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Que estás ahí al límite. Bueno, eso es estar reactivo, ¿no? Otro ejemplo del estado contraído puede ser el análisis excesivo, ¿no? O estás todo el tiempo analizando todo. No estás todo el tiempo pensando, analizando, si hago esto de esta manera, si hago lo otro, si pasa esto, si pasa lo otro. Todo el tiempo estás analizando, ¿no? Eso es estar en un estado contraído. Andá pensando, bien, si te imaginas que podés ser creativo en ese estado. Probablemente no lo puedas hacer, ¿no? Y también otra manera que nos podemos dar cuenta si estamos en ese estado contraído es cuando estamos hirientes, que herimos al otro, que estamos todo el tiempo o que hay momentos en que tratamos mal al otro. Esa es una opción. Y la otra también, que yo me siento herido, ¿no? Que yo me siento como que el otro, cualquier cosa que me dice, yo me siento atacado, ¿no? Entonces imagínense qué difícil que es que podamos ser creativos en ese lugar, en ese estado. Es muy difícil, ¿no? Entonces necesitamos salir de ese estado. Necesitamos ir a un estado creativo. ¿Y qué es estar en un estado creativo? Lo primero que te dije es esto de encontrar un equilibrio, una conexión entre mi mente, mi pensamiento y mi emoción, ¿bien? Y mi corporalidad. Una de las maneras es la pausa, ¿no? Es esto de decir, voy a respirar profundo, voy a hacer una pausa antes de reaccionar. Cuando estoy pensando mucho, decir, bueno, ok, me tomo un segundito, empiezo a sentir mi respiración, la diferencia de temperatura de mi nariz cuando inhalo, cuando exhalo. Me conecto con algo que me pueda llevar al estado creativo. La música también es una gran opción. Escucho una canción que me lleve a ese lugar, que me conecte, que me deje centrado, que me ponga en un lugar en donde pueda aceptar las cosas como son, ¿no? Cada uno de ustedes puede encontrar cuál es esa manera, ¿no?, de pasar a ese estado. Yo no se los voy a decir porque creo que es muy personal, ¿no? Para mí, en mi caso, es la música. Capaz que te digo a vos que lo hagas de la música y me decís, no, mira, a mí con la música no me pasa eso. Bueno, también puede ser. Es encontrar cada uno cómo paso de ese estado contraído a ese estado creativo, ¿no? Es fundamental. Bien, eso como primera instancia, ¿no? Nuestra corporalidad, nuestra emocionalidad está en un estado creativo. Así que te invito a que pienses un ratito cuál es esa manera que encontrás de pasar a un estado contraído a un estado creativo. Poné pausa si necesitas hacerlo y luego volvé a activar para seguir adelante. Bien. Otra de las maneras que tenemos de empezar a explorar nuestro lado creativo es lo que Edward Del Bono denominó el pensamiento lateral. Bien, el pensamiento lateral, como venimos hablando, es usar el hemisferio derecho, es salir del pensamiento más lógico. ¿Y qué dice Edward Del Bono del pensamiento lateral? Él dice que es un conjunto de procesos, fíjense qué interesante esto, ¿no?, destinados al uso de información de modo que genere ideas creativas, mediante una reestructuración diferente de los conceptos ya existentes en la mente. Pasemos en limpio. La idea no es que tengamos tanta teoría, sino que lo podamos llevar a la práctica. Lo que él dice es, todo lo que ya tenemos en nuestra mente, ¿no?, todo lo que ya conocemos, todo lo que ya sabemos,
nos metemos en una licuadora y que empiecen a aparecer ideas diferentes, ¿no? Que empiecen a aparecer ideas que antes no había pensado. Y te quiero proponer un ejercicio, ¿ok? Imagínate, mira, yo te voy a nombrar 6 elementos, y te voy a proponer que de esos 6 elementos elijas uno, ¿bien? Pongas pausa en el video, vamos a jugar un ratito y que le busques 10 utilidades, ¿ok? Les puedas buscar 10 utilidades que obviamente sean diferentes de lo que sirve, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo este fibrón, obviamente sirve, es un marcador, en realidad sirve para marcar. Bueno, primer elemento, ¿qué otras 10 utilidades puede tener este fibrón? ¿Ok? Esa es una opción. Segunda opción, el celular, ¿no? ¿Qué otras 10 utilidades puede tener este celular que, menos, obviamente, aparte de las que tiene? ¿Ok? Tercer elemento, vamos con un libro. Tenemos un libro. ¿Qué otras 10 utilidades puede tener este libro que no sea, obviamente, la de leer, ¿no? Que pueda tener otra utilidad. Bien, ¿qué otra cosa tengo acá? Una regla. Bien, cuarto elemento que puedes elegir. 10 utilidades que tenga, bien, una regla. Otro elemento, una pelota. Bien, tengo una pelotita. ¿Qué otras 10 utilidades puede tener esta pelotita de tenis, además de poder jugar? Bien, y por último, tengo un control remoto de un aire acondicionado. ¿Qué otras 10 utilidades, excepto el control para usar para el aire, puede tener? Bien, poné pausa, elegí un elemento y diseñá 10 utilidades que puedan tener. Ok, bien, bueno, entiendo que ya lo hiciste, ¿ok? ¿Qué te pasó? Probablemente te sorprendiste. ¿Sabías que las grandes ideas aparecen ahí, no? Las grandes ideas aparecen cuando yo empiezo a pensar con el pensamiento lateral. Eso que acabaste de hacer tiene que ver con el pensamiento lateral, ¿ok? Otra de las maneras que podés tener en cuenta para ser creativo, bien, es fundamental el ambiente, ¿no? Un ambiente que te estimule. Es muy difícil ser creativo cuando estás en un lugar hostil, cuando hay un clima que no es agradable. Es muy difícil que puedas ser creativo. Bien, entonces, ¿cómo encuentro yo un lugar agradable, un ambiente que me estimule? Bueno, lo primero que te invito a pensar, y para que escribas también, ¿cuáles fueron para vos tus últimas 5 buenas ideas? Es decir, mira, me acuerdo que en este momento tuve una buena idea, en este momento también tuve una buena idea. Ponete a pensar, ¿bien? Y una vez que las tengas, ¿dónde estabas cuando se te ocurrieron? ¿Dónde estabas? ¿En qué lugar? ¿Cómo era ese contexto? ¿Bien? ¿En qué emoción estabas vos? ¿Estabas contento? ¿Estabas alegre? ¿Estabas entusiasmado? ¿Tenías vergüenza? ¿Tenías miedo? ¿Cómo estabas vos y cómo era ese contexto? Probablemente tu emoción y el contexto en el que estabas fue lo que te ayudó a que vos seas creativo. Bien, así que ten en cuenta, ¿ok? Para el ambiente como algo fundamental para ser creativo. Y por último, para despedirnos de esta clase, de este nuevo encuentro, te quiero dejar algo que a mí me ha servido un montón y que he diseñado con la palabra crear. ¿Qué es crear? ¿No? ¿Cómo podemos crear algo? Y desde ahí se desprende algo que para mí es interesante. Acordate de esto, de crear. Bien, ¿qué significa crear desde mi mirada? Y te lo comparto. La primera letra, que es la C, tiene que ver con captar nuevas ideas. Un montón de ideas, captar ideas. Tenés que resolver algo, tenés que resolver un conflicto, tenés un objetivo, que ya vamos a hablar más adelante. Ideas, anotá, no importa si son muy locas, si son raras, si te parecen que no tienen sentido, anotá. Captar ideas, ¿bien? Segunda letra, que es la R, tiene que ver con reflexionar. Ahí sí es el momento para decir, bueno, de todas estas ideas, ¿cuál sirve? ¿Cuáles son útiles? ¿No? Y ahí empezamos a descartar. Luego vamos a la E, ¿no? Que tiene que ver con el empezar a darle formas. Ok, me quedaron estas ideas, ¿no? Me quedaron 5 ideas. ¿Cómo puedo empezar a darle formas? ¿Para qué? Para pasar a lo que es la A, que es accionar sobre ellas. Ok, me quedaron estas 3 ideas.
Bueno, voy a empezar a accionar, voy a empezar a hacer algo para que esas ideas se hagan realidad. Y por última, la R, ¿de qué crees que es? La R de revisar. ¿Me están sirviendo estas ideas? ¿Las estoy llevando a la acción? ¿Son útiles? Bien, y ahí en el caso de que sí, seguís por el mismo camino, y en el caso de que no, bueno, es momento de volver a captar nuevas ideas. ¿Ok? Hasta acá en nuestro encuentro de cómo desarrollar nuestra creatividad. Tomate el tiempo, dedícate un ratito por día a ser creativo, que es algo fundamental. Nos vemos en el próximo encuentro de este curso de desarrollo personal. Gracias.